Azorín por boca de Laura Rodríguez de Fonseca, la pitonisa de Coca, en su libro Pensando en España: Rosales es para mí el más grande pintor español contemporáneo. Yo, a falta de otros méritos, estoy cada día más dominado por el respeto de no hablar sino de aquello que sé, y por lo tanto dispuesto a hablar cada vez menos. Por eso estimo como elogios, los que más me pueden envanecer, aquellas críticas que se me han hecho por mi silencio, que es una virtud no siempre fácil de guardar y que casi todos los españoles convendría que nos pudieran echar en cara. Mi charla, o como queréis que se llame, quedará como dividida en dos partes, una muy breve, para que apreciéis mejor en el conjunto de los datos la también breve vida de aquel artista extraordinario, representado en nuestro Museo del Prado nada menos que por una sala entera, la 61B. La parte postrera tratará de indagar algo más latamente en la estrecha y fructífera relación del pintor con Murcia. Lo que hayáis visto en el documental, pues iré matizándolo si acaso nada más. Rosales nació en Madrid el 4 de noviembre de 1836. Sus padres vivían a la sazón en la calle de San Marcos 21. Desde muy joven comenzó a sentir los síntomas terribles de la enfermedad, tuberculosis pulmonar, que le martirizó toda la vida, y prematuramente, sin dejarle cumplir los 37 años, le llevó al sepulcro. Su carácter se hizo taciturno y grave siendo todavía un niño. La modesta posición de su familia le veda, además, gozar de las diversiones y alegrías de que disfrutan otros muchachos de su edad, y su existencia transcurre resignada pero melancólica. Ingresó en el año 1845 en el Colegio de los Escolapios de San Antón y estudió después, en 1849, en el Instituto de San Isidro. Pero llevado de sus aficiones, guiado tal vez por un secreto instinto, quizá también por las sugestiones y consejos de algunos compañeros idealistas y soñadores como él, obtuvo Rosales de sus padres en 1851 que le consintieran solicitar su ingreso en la Academia de San Fernando, Centro de las Artes, en Madrid, dirigida entonces material y moralmente por don Federico de Madrazo. En 1852 murió su madre y 3 años y medio después su padre. En el velatorio del cadáver de este refuerza Rosales lazos de amistad con Alejo Vera, otro pintor, y Vicente Palmaroli, también pintor. Huérfano pues y sin recursos, nuestro artista y sus amigos pintan algunos retratos y pagan como pueden a modelos que duran poco. Llevaba impreso, como decíamos, Eduardo Rosales, el sello de su enfermedad constitucional y de sus contrariedades. Su cara era pálida, de facciones muy finas y enjutas. Era empero esbelto, sumamente distinguido y elegante de maneras. Vestía con todo el atildamiento y la limpieza que le permitían sus poquísimos medios económicos. Usaba melena y barba. Tenía la mirada penetrante, inteligente y expresiva, pero también algo vaga e imprecisa, como si viera con dificultad. En una carta a Martín Rico recuerdo que le dice que pinta con 2 pares de gafas, y él dice a su amigo cómicamente albarda sobre albarda, se pone una gafa encima de otra. Su rostro, noble y grave y revelador, a la vez de gran dulzura, sugería involuntariamente la interpretación que muchos artistas dieron al rostro de Cristo. Por ello se prestó a servir como modelo de Jesucristo bastantes veces, y los murcianos lo tenemos en el Cristo yacente de Valdivieso, del Museo de Bellas Artes, y los madrileños en la genial escultura del Cristo de Agapito Valmillana en el Museo Nacional del Prado. Un martes de carnaval de 1856 tuvo su primer vómito de sangre, su primera hemoptisis, subió su primer escalón de predestinado. Tras sus trabajos con Palmaroli en el Escorial para el libro de Rotondo, Historia del Monasterio de San Lorenzo, habría que hacer una gran monografía ya fehaciente sobre Antonio Rotondo, dentista de sus majestades, Isabel II de Francisco de Asís, en fin, promotor, estudioso de la historia del monasterio de San Lorenzo. Tras sus trabajos con Palmaroli en el Escorial para el libro de Rotondo, Historia del Monasterio de San Lorenzo, marcha a Italia con este amigo artista y con el también pintor Luis Álvarez catalán. En Roma estudia, pinta, aprende, ama. De su gran amor romano, Carlota escribe: a fuerza de contenerme ha conseguido convertir mi fanático cariño en un afecto de pura amistad. Si ella me despreciase, iría por el suelo la obra de mis reflexiones. El Estado español concede a Rosales una pensión de gracia, 100 liras mensuales. Pinta Tobías con el Ángel, su envío oficial. Al acercarse a la Exposición Nacional de 1862,
manda un cuadrito de género que titula Nena, una niña sentada en una silla con un gato, premiado luego con una mención honorífica. A partir de entonces acometía de lleno la preparación del lienzo que hubo de consagrarle como el primero de los primeros pintores del siglo XIX, doña Isabel la Católica dictando su testamento. Ya en España pasó a vivir a la calle ancha de San Bernardo, número 29. La exposición del año 64 contempla el triunfo de la obra de Rosales, no sin la reticencia e incomprensión de algunos críticos. Se le concede al testamento una primera medalla. Como vamos a ir viendo y sabrán, de seguro muchos de ustedes, paradójicamente en la vida de Rosales era premiado y sancionado a la vez por la crítica oficial. Esto verdaderamente fue una paradoja y yo creo que se ha dado muy poco, si acaso nunca, en las exposiciones nacionales de Bellas Artes y para con ningún pintor. Se le concede al testamento, sin embargo, una primera medalla. Regresa a Roma, en cuyo hospital de Montserrat pasó algún tiempo sumido en las cavilaciones de una recaída harto peligrosa. Aquí le llegará la noticia del éxito de aquel cuadro suyo en la Exposición Universal de París, ciudad en que recibió a la postre muchos homenajes, entre ellos un nombramiento de académico correspondiente y la Cruz de la Legión de Honor con que le favoreció Napoleón III. Trabajaba ya, sin embargo, con ardor en su nuevo cuadro, La muerte de Lucrecia. Bueno, La muerte de Lucrecia, según mis últimas investigaciones, lo concibió, lo pensó, lo sintió mucho antes incluso del testamento, pero esto lo dejaré para otra ocasión, cuando otra vez venga y me invitéis otra vez a Madrid. Trabajaba ya, sin embargo, con ardor en su nuevo cuadro, Muerte de Lucrecia, la más valiente, gallarda y atrevida de sus obras, y no decimos moderna también porque pensamos en el impresionante desnudo de mujer o muchacha saliendo del baño. El invierno del... ¿Se oye bien? El invierno del 67 al 68 lo invirtió por entero Rosales en la Lucrecia. En la primavera hizo en su labor un paréntesis para venir a Madrid y casarse con su prima Maximina Martínez de la Pedrosa. Tras una nueva estancia romana, ocupa un estudio de la calle de la Libertad número 21 de Madrid. Sigue trabajando sin cesar en aquel cuadro único, pero también en retratos de otros cuadros históricos, como el magnífico de la presentación de don Juan de Austria a Carlos V en Yuste. Entre los retratos con que acudió a la exposición de 1871 estaba el de la señorita Concepción Serrano, condesa que fue de Santovenio. Por la brillantez de su colorido, escribió de él Javier de Salas, anuncia el cromatismo de sus obras finales, las realizadas en Murcia, al aire libre. La Lucrecia no gustó, aunque se le concediese a Rosales otra primera medalla. Decepcionado y cada vez más enfermo, recibe la incomparable desventura de ver morir a su hijita Eloísa y no pudiendo más su corazón desconsolado, acude a Murcia ya en 1872. Poco a poco el clima de esta tierra y el cobijo de amistades buenas, como hemos visto en el documental, le induce a mostrar con renovada, aunque efímera ilusión, sus cualidades excelsas de colorista y de pintor de la luz, extasiándose literalmente con el paisaje y los tipos populares que ve en la Fuensanta, en Algezares, en la misma ciudad. Coincide esta aurora de su vida con la alegría del nacimiento de otra hija, Carlota. A Murcia volverá otra temporada y a Panticosa, en el Pirineo oscense, en 1873, último de su existencia. En el contraste de Santa Catalina, de la capital del Segura, era un vetusto edificio que ocupaba el lugar que en la plaza de Santa Catalina de Murcia tiene hoy el edificio de la Unión y el Fénix Español, justamente enfrente del Museo Ramón Gaya, exactamente enfrente. En esa plaza estaba situado el contraste. En el contraste de Santa Catalina, de la capital del Segura, comienza la serie de evangelistas. Se creían que había empezado esto en Madrid cuando no lo pintó en el contraste, y hay cartas murcianas al respecto que yo poseo. En el contraste de Santa Catalina, de la capital del Segura, comienza la serie de evangelistas que le han encargado en Madrid para decorar las pechinas de la cúpula de la iglesia de Santo Tomás. Acogió Rosales con simpatía el advenimiento de la Primera República que el 7 de agosto de aquel año, bajo la presidencia de Salmerón, ofrecía al artista entonces en Panticosa la dirección del Museo del Prado. No aceptó, sabiéndose ya físicamente consumido, pero la República, el 9 de agosto, y deseando siempre honrarlo, le ofreció la dirección de la Escuela Española de Bellas Artes en Roma. Demasiado tarde, Rosales moría a las 9:30 de la noche del sábado 13 de septiembre de 1873 en su modesta casa madrileña de la calle de Válgame Dios, número 2. No sé si seguir leyendo o lo que ustedes prefieran, o me hagan preguntas sobre el documental o lo que quieran, no lo sé.
Porque es un poco largo esto. Claro. Yo creo que ahora lo suyo sería, yo creo que lo suyo ahora sería que habláramos de lo que supuso Rosales para el la peor de sus momentos. Estamos perdiendo todas las colonias, la idea de imperio español se está derrumbando, surge un nuevo cambio, que esto lo refleja el documental, en la política de la época con la irrupción de la República, y hay que construir una identidad nacional nueva. En realidad es como una reinvención de una España que se había venido abajo. Y ahí juegan un papel muy importante los novelistas históricos. Ahí aparecen personajes como Galdós y otros grandes talentos que se dedican a recrear las grandes gestas de la historia de España, en fin, para ponerlas delante de los ojos de esa ciudadanía nueva que se enfrenta a un renacer de España distinto, más modesto. Y ahí juega un papel importantísimo la pintura histórica. Y dentro de la pintura histórica, el pintor clave es Eduardo Rosales. No solamente es por el testamento de Isabel la Católica, por el Lucrecia, él pinta muchas otras cosas, incluso fuera del ámbito español. Tiene un cuadrito pequeño que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es El último momento de Leonardo da Vinci. Está en un pueblecito, en Olula del Río, en un museo pequeñito, ¿no? Es un cuadro de pequeño formato, probablemente lo que los pintores llamaban un modeleto, un boceto para un cuadro mayor, y en él vemos a Leonardo da Vinci agonizando en los brazos de Francisco I en el castillo de Amboise, como esperando que le dé la comunión un sacerdote, ¿no? Bueno, ahí tenía mucha imaginación Rosales, porque probablemente Leonardo no era estrictamente un católico en el sentido que nosotros tenemos en la cabeza, pero aún así se fija en esos momentos, y esto es el otro factor importante para comprenderlo, en esos momentos que suponen el drama entre la vida y la muerte. España está pasando por un drama entre su propia vida y su futuro. Él está pasando por ese drama por la tuberculosis que lo acompaña durante toda su vida. Es la época del romanticismo, o sea, todo eso hay que sumarle, en fin, toda la literatura romántica, el rescate de leyendas antiguas, como por ejemplo la de los amantes de Teruel y tantas otras que son historias de vida y de muerte. Y él mismo, bueno, lo hemos visto en el documental, llega a posar como Cristo descendido, muerto, para otros pintores. Es decir, que está en ese espíritu. Por azares del destino, y eso es muy curioso, Rosales terminaría en la misma tumba que Larra y Espronceda, ¿no? que también tiene su... Exacto, también tiene su gracia. O sea, es decir, tres grandes románticos en distintos ámbitos de la cultura, pero eso es, ninguno llega a los 40 años y todos con ese propósito de alguna manera historicista de retratar la nueva España. Claro que Rosales es un pintor importante, claro que hay que reivindicarlo porque ayudó a construir esa identidad o a reconstruir esa identidad nacional a través de sus pinturas. Claro que cuando pensamos en Juana la Loca, pensamos en Isabel la Católica, lo que se nos viene a la cabeza es la pintura de Rosales. Claro que cuando Televisión Española rueda su serie famosa de Isabel, cuando tiene que reconstruir el momento de la muerte de Isabel la Católica, reproduce el cuadro de Eduardo Rosales. Exactamente. Es decir, que es un pintor de enorme influencia que tuvo, como ha dicho antes nuestro presidente, la desgracia de morir muy joven. Se fue con 36 años en la cima de su talento. Él era un nuevo Velázquez, realmente era un nuevo Velázquez, pero se nos marchó sin la posibilidad de haber ejecutado otras grandes obras que lo hubieran retratado. Decía Pi Margal, efectivamente, Javier, que el único que le había recordado en las exposiciones nacionales a Velázquez era Rosales. No sé si puedo leer brevemente algo. Sí, es que ha salido en el documental, a propósito de lo que decía ella, a propósito de ahondar. Sí, perdón, no estoy acostumbrado a estos menesteres. Y sobre el alegato que escribió Rosales a un amigo en una carta que no llegó a echar al correo, yo creo que fue quizá
en fin, no a un amigo íntimo. Voy a leerla de todas maneras porque está en mi poder, el original, y he sacado unas conclusiones que pueden ser interesantes, pues incluso para algún estudioso joven o menos joven que haya en la sala, esto que va a ser una primicia. Desde que en los años 70, hace 50 años, mi amigo Juan Miguel Comba Santonja, bisnieto de Rosales, me regaló unas cuartillas hológrafas del gran pintor en que éste defendía su Lucrecia ardorosamente, yo había trabajado muy mal en ellas. Solo había atendido para alguno de mis libros a aquellos párrafos no sometidos a corrección ni tachaduras. Pero el otro día, preparando esta charla para ustedes, y cual si de una suerte de palimpsesto se tratara, me fui fijando, por primera vez digo, en aquellos renglones que Rosales rechazó y fue apareciendo ante mí, al frotar esa otra lámpara maravillosa, una más estructurada teoría estética inédita, aún digna de que un nuevo José Nicolás de Azara, como él hizo con la de Antón Rafael Mengs, la editase a todo lujo. Ensamblando pues los párrafos éditos con los inéditos, sale esta impresionante página jamás entera dada a conocer, sino ahora mismo. Alguna frase ha salido ya en el documental. Mi muy estimado amigo, dice en esa carta, cuando usted me decía una tarde en mi estudio, y a propósito de mi cuadro de Lucrecia, estaba encorajinado Rosales, estaba enfervorecido, estaba malhumorado, se había agriado su carácter sobremanera por estas críticas acerbísimas, algunas de ellas a su Lucrecia. Me decía una tarde en mi estudio, a propósito de mi cuadro de Lucrecia, que debería exponerla y huir como quien da fuego a una mina. No podía figurarme que hablara usted con tal espíritu profético, porque en efecto expuse el cuadro y estalló la mina. Tristemente impresionado con el juicio que de mi obra han firmado la mayor parte de los críticos y por consiguiente la mayor parte del público por aquellos mamarrachos, expongo a usted estas cortas reflexiones. Usted podría ser, iba a decir antes, Federico Valar, acaso, no lo sé, el murciano Federico Valar afincado en Madrid como Arnao y como tantos murcianos. Mi cuadro es un cuadro de impresión, la escena es eminentemente dramática, mi mayor anhelo era que el cuadro hiciera estremecer, si fuera posible que tuviera en alto grado desde el primer momento la emoción de lo terrible. Yo quería ante todo que en mi obra palpitase el drama hasta en el último rincón del cuadro, de ahí la vehemencia en el hacer, la ejecución desaliñada y brutal. Yo creo que con una ejecución primorosa el cuadro no sería lo que debía ser. Este es mi parecer, mi modo de pensar. ¿Me habré equivocado? Lucrecia cae moribunda en los brazos de su padre y de su imbécil esposo. Bruto transformado jura a los dioses venganza, tal vez exterminio de los tarquinos, asesinos de su familia. Ni siquiera fija su mirada en la víctima. Otros pensamientos bullen en su cabeza. La escena de desolación que a sus ojos se presenta no es para él más que un momento oportuno, un momento esperado con ansia durante toda su vida y quizá encontrado con vehemente regocijo como oportunísimo para la realización de su placer. Es un hombre político y los políticos no tienen corazón. Si todo el interés del cuadro está buscado y preparado sobre la cabeza de Lucrecio, el padre de ella, de Lucrecia, es porque nadie puede superar en el dolor al dolor de un padre ante la deshonra y la pérdida de una hija. Es un cuadro no concluido y por lo tanto una obra defectuosa y digna de censura. Convengo en parte en ello, pero no en todo. El cuadro no está terminado, pero el cuadro está hecho. Si le falta por hacer un pie, una mano, un trozo de paños, el cuadro no es menos cuadro por eso, y voy a demostrarlo. Al decir de la mayoría, mi cuadro no está concluido, etc. Y es el deber de un crítico pararse en la superficie de una obra, ver lo que aparenta, o debe penetrar dentro de ella y rebuscar con sabio discernimiento, como hace a veces Javier, en Maestro del Prado. Con sabio discernimiento aquellas cualidades que no pueden ser apreciadas por la mayoría de las gentes, en general poco versada en esta clase de juicios. Creo que la contestación no es dudosa. Pues bien, por encima y aparte de los estilos, aparte de las maneras de hacer, aparte de los gustos de la moda y de las convenciones establecidas,
La crítica debe penetrar en una obra y examinar si su autor se ha propuesto algo en ella y si lo ha conseguido, si hay un pensamiento en ella y si éste luce en su obra siquiera sea vagamente. Pues bien, la mayor parte de los que han dicho que mi cuadro no estaba concluido, que es un boceto, que hacía alarde de desenvoltura, etcétera, etcétera, no han dicho nada, absolutamente nada, perdonad mi vehemencia. Los que condenan mi modo de hacer como desaliñado o poco concluido faltan a la imparcialidad, porque en las artes todas las manifestaciones son buenas con tal que el resultado las sancione, con tal que de ellas salga algo grande, algo que hable al alma. Además, ¿han reflexionado en el efecto que habría producido en pleno siglo de Rafael la aparición de Rubens, de Rembrandt, de Velázquez? Si se les hubiera condenado entonces en justicia. Fuera comparaciones, los que no consideran en las artes más que un solo camino no están en el caso de ser guía de la pública opinión. Repito esto. Los que no consideran en las artes más que un solo camino no están en el caso de ser guía de la pública opinión. Tanto valdría acusar a Rafael de poco colorista o a Rubens de incorrecto en el dibujo. Una obra del carácter de la presentada por mí no es un cuadro de gabinete. Y en esto estamos introduciéndonos en la estética, en la manera y en la voluntad artística de Rosales. Una obra del carácter de la presentada por mí no es un cuadro de gabinete, presentado madracescamente, pulidamente, perfectamente, absolutamente, que ha de ser primorosamente ejecutada. Es otra dimensión de pintura, es otra cosa, es otro aspecto de la pintura, para que seduzca a la vista, que ha de ser primorosamente ejecutada para que seduzca a la vista. Mi obra, por el contrario, es una obra de impresión y de impresión vigorosa y enérgica, que debe ante todo hablar al alma, otra vez, hablar al alma y no recrear el sentido. Esa es la dicotomía en que yo quisiera insistir ante ustedes. Cuando pinta para el alma y pinta para el cuerpo. Hace por ejemplo, dos retratos de Maximina Martínez de la Pedrosa, su esposa, y uno es casi absolutamente con manchas de color. Y el otro es, pues a la manera, como decía yo en el documental, madracesca, dibujística, pulida y pulimentada hasta la saciedad. Perdón por esta digresión tan larga. No, yo creo que hay que aplaudirle. Don Juan Antonio, es usted un romántico, venga. Dice algo en esa carta, Rosales, que me parece, vamos, una revelación, cuando dice que mi obra es una obra de impresión, ¿no? Y que no hace falta terminarlo. Digo que me parece una revelación por otro contexto histórico que creo que es fundamental también, y es que Rosales muere sin conocer la irrupción de la fotografía. O sea, la fotografía es lo que lo cambia todo, y es lo que hará que de repente cuadros inacabados o cuadros con otra aproximación estética a la académica hasta ese momento tengan valor per se, porque el retrato fidedigno, meticuloso, lo que se había establecido como arte en esa época, ya no tenía sentido, ya eso se lo había robado a la fotografía. Y que diga esto antes de que haya irrumpido la fotografía me parece tremendo. O sea que eso. Yo creo, a ver, efectivamente no funciona, pero da igual. Tiene un botón, seguramente lo tengo Sí, muteado. está encendido el botón. Pero arriba. Sí, ahora sí. Yo creo efectivamente que estamos intentando hablar del contexto y a ver si me aclaro, porque tengo tantas cosas que decir que no sé por dónde empezar. A ver, efectivamente Rosales es romántico, no hay quien lo ponga en duda. Es un pintor romántico con una formación muy clásica. Él ha copiado en el Museo del Prado a los clásicos, tiene toda la escena, todo el realismo de Velázquez. Para él Velázquez es lo más. Lo que pasa es que se ha ido a Roma, ha viajado, se ha ido a París, ha encontrado otros clásicos, ha descubierto a Leonardo, a Rafael, y en París ha descubierto a los plenaristas, a los que empiezan tímidamente a salir a pintar al natural. Él no puede hacerlo porque, lo primero, su enfermedad se lo impide. Pero él, en Murcia, de hecho, lo hemos estado viendo, como pinta del natural poco.
Hay que tenerlo en contexto porque una persona que está enferma no tiene muchas ganas de estar soportando, aunque sea un tiempo muy bueno, pero hay ciertas inclemencias. José Gabriel lo puede decir que pinta al aire libre, pero no todo el mundo está a gusto pintando al aire libre. Sin embargo, él ha captado esa idea de los franceses del plenairismo y eso es lo que le va a estimular, lo que va a reflejar en su Lucrecia, pero también en otras muchas obras. Porque de Velázquez, como decíamos, ha cogido el realismo, pero la pincelada y los colores son de Goya. Por eso decía al principio que cuando hablamos de pintura y de pintura española, siempre es Velázquez, Goya y a partir de ahí no hay nadie más. Y resulta que sí, que Rosales fue alguien más y fue el primero de alguien más. Como decía Martín Rico en sus memorias, o como decían tantos y tantos artistas y tantos, Sorolla mismo, Sorolla, uno de los grandes admiradores de Rosales, decía que su pincelada larga estaba sacada de Sorolla, de Rosales, perdón. Entonces, para él, su Lucrecia estaba perfectamente planificada a lo largo de un montón de años. Lucrecia no es un cuadro que hiciera en un año, ¿no? Lucrecia tardó en pintarlo 3, 4, 5 años, incluso Martín Rico cita lo del doble anteojos con los que tuvo que pintar. 2 años antes del testamento ya concebía, ya concebía Lucrecia. Por lo tanto, Lucrecia es, a lo que voy ahora del romanticismo, Lucrecia es su gran antesala de la muerte. Para Rosales, la idea de la muerte es algo que está presente desde el primero hasta el último de los cuadros. Igual que en El violinista está presente la pincelada de Goya, igual que el colorido está en la señorita, en el cuadro de la señorita, la muerte está presente en toda su obra, porque eso que quería hacer con Lucrecia, de que todo el mundo se estremeciera, es como anunciar tu propia muerte. Él sabe que se muere, porque lo tendría, lo sabía, se moría, y no le daba para más la vida, y entonces quiere dejarlo reflejado en un cuadro que sea desgarrador. Y entonces usa un elemento romántico muy potente y muy reiterado, que es el de la bella muerta, el de la mujer lánguida, desfallecida. Eso lo vemos en Muñoz de Graín y Los amantes de Teruel, lo vemos en muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí, que efectivamente lo tenía muy presente. Me ha gustado lo que has dicho de Goya porque últimamente he estado estudiando muchas cosas de Goya para el libro que voy a publicar, y uno de los cuadros en los que me detuve de Goya es un cuadro pequeñito, está en el Museo del Prado, muy, en fin, claro, al lado de las majas y al lado de los fusilamientos y al lado de tal, pasa casi desapercibido, que es un Tobías y el ángel, que es anterior evidentemente al de Rosales, pero que hay cierta comunicación entre el Tobías y el ángel de Goya y el Tobías y el ángel de Rosales. Mientras que Goya casi no pintó pintura religiosa, o sea, pintó la cúpula del Pilar y 4 cosas de uso muy privado. José de Calasante, de las escuelas pías. Eso es, pero muy poco de pintura religiosa. Esa obra de Tobías y el ángel, donde se ve a un arcángel Rafael radiante en un fondo oscuro, casi como si fuera, bueno, como un ser de luz, con un pobre niño sujetando el pez, que es la clásica escena de Tobías, ese magnetismo lo capta Rosales, y estoy seguro de que Rosales tuvo que ver ese cuadro, cosa que es bastante rara porque el cuadro estuvo muy desaparecido y en realidad llega al Museo del Prado a principios del siglo XXI. Fue por una donación de una familia que al final terminó en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, que lo tuvieron escondido, pero hay algo que los comunica y ahí hay un misterio, no se sabe, en fin, en qué momento pudo haber visto Rosales un Tobías y el ángel goyesco. Así que bueno, ahí lo dejo. Sí, José, por favor. No, bueno, he visto que te has preparado. Yo me quedo al final, pero voy a ser muy breve, no preocuparse. Dice Ramón Gaya: en Rosales he visto siempre al último gran pintor español antiguo, de una antigüedad que no es propiamente de estilo ni de tiempo, sino de casta. Es el último estertor de una pintura grande, grandiosa, generosa. Después, claro está, vamos a encontrarnos con Nonel y con Solana,
los dos muy verdaderos, aunque un tanto a la desesperada. Rosales pertenece aún a esa casta mayor, es cierto que no puede con ella, pues su casta es antigua, sí, pero él, Rosales, es ya un moderno. Sus fuerzas son modernas, pequeñas, pero luchará con tanta bravura que ha de lograr pintar un cuadro que lo emparenta con Tintoretto, La muerte de Lucrecia. En ese cuadro entrecortado hay, como se sabe, por lo menos como sabe muy bien Juan Ramón, J.R. Juan Ramón Jiménez, un brazo caído, moribundo, que me parece lleno de significación. Es un brazo cargado ya de muerte y sensual todavía, opulento, lívido, que se rinde, que entrega el alma. Nunca me pareció, sin embargo, que perteneciese por entero a la figura de Lucrecia, sino que se trataba más bien del brazo mismo de la pintura. Una pintura que, malherida por el siglo XIX, no tenía más remedio que abdicar, y que abdicaba, eso sí, con gloria, en una especie de agonía triunfante. Esto respecto a la Lucrecia. Y después, otro trocito respecto al desnudo. Pues bien, unos años más tarde, ante el desnudo de Rosales, caía en la cuenta no solo de su evidente modernidad, que casi no me importaba, sino que venía a revelarme, a explicarme lo que la modernidad es. La modernidad viene a ser algo así, y esto enlaza con lo que decías tú, porque claro, podríamos decir que si enlaza con el impresionismo, se anticipa, si está pensando en la Lucrecia desde el 62 y hace el Naranjero de Algezar en el 72, y estamos hablando del impresionismo francés autenticado, autentificado, oficializado en el 74, estamos hablando, es una cuestión de cronología, pero esto habría que estudiarlo fehacientemente. La modernidad viene a ser algo así como un tímido y atrevido frescor que de pronto se aviniera a dar unos pasos. Nada más, eso es todo. La desdicha del arte moderno, por el contrario, es haber creído ingenuamente, tontamente, en una especie de actualidad ingeniosa. Yo no estoy muy de acuerdo con mi compañera en respecto a que lo impresionara tanto. Hay cartas a Federico de Madrazo y a otros amigos pintores de su estancia en París, efectivamente, que siempre fue más tangencial que por supuesto que la romana. A Roma fue reiteradísimo muchas veces y volvió y volvió y volvió. Dice, de los modernos pintores franceses poco hay que estudiar y que no me gustan absolutamente nada. Sí, es una cuestión. Bueno, volveremos sobre eso. La desdicha del arte moderno, por el contrario, es haber creído ingenuamente, tontamente, en una especie de actualidad ingeniosa, más o menos inédita, que se llamaría un tanto militarmente las vanguardias. El cubismo es acaso el movimiento más noble, más pictórico de nuestro pobre siglo XX, pues todo lo que viene después, dadaísmo, expresionismo, se dijera entonces que si él quiere dar una sensación, o sea, la impresión, no la impresión de la luz y de la atmósfera como los impresionistas franceses, sino la impresión en el alma del contemplador, pues todo lo que viene después, dadaísmo, expresionismo, se dijera que da pues entonces un salto sobre el impresionismo y se ancla en el expresionismo. Dadaísmo, expresionismo, surrealismo no es más que un constante galimatías falso, artificioso, completamente inútil además, porque la pintura es siempre ella misma. Nuestro siglo, en cambio, creyó que se trataba muy afanosamente de inventar a diestro y siniestro. Ahora, Mujer al salir del baño, de Eduardo Rosales, no es que me parezca un cuadro antiguo ni moderno, sino pleno, completo, permanente. Con fantasía os voy a explicar un poco qué es lo que pienso en relación a que evidentemente Rosales marca dentro de la pintura española un antes y un después. Uno de los grandes problemas que tenían los artistas del siglo XVIII era el tenerse que fabricar ellos mismos las pinturas con las tierras y el aceite y conservarlas en la vejiga de un carnero para que pudieran guardar la frescura y poder utilizar constantemente esa pintura. Esto, evidentemente, se hacía normalmente en el estudio, en la academia. Por eso eran tan académicos, tenían tiempo y espacio para poder trabajar.
Y al inicio del siglo XIX apareció un señor que dijo, ¿y por qué hay que guardarlo en una vejiga de carnero? ¿Por qué no metemos la pintura en un tubo? Y de esa manera el artista puede conservar mejor esa pintura. Y es ahí donde los artistas franceses empiezan a ser impresionistas, porque quieren captar ese paisaje en un solo día, y evidentemente ahí no hay retoque como en la academia, sino que tiene que ser algo suelto, pinceladas y además cargadas de pigmento. Yo creo que Rosales, que tiene un nacimiento académico, va a Roma, va a Francia, yo creo que conoce todas esas tendencias y se fija en aquellos impresionistas franceses, y él, yo creo que lo que quiere es conjugar ese impresionismo con el academicismo, ¿no? Y es ahí donde tiene esa pincelada tan suelta, tan cargada en muchas ocasiones de pigmento. Es ahí donde va directamente a pintar al aire libre, y es ahí donde todos los artistas, en este caso, empezando por los primitivos impresionistas franceses o españoles, uno de ellos fue José La Rocha, que era granaíno e implantó ese tipo de técnica, que luego, pues, todos los artistas van, pues, siguiendo al maestro. Él, yo creo que hace o conjuga esa forma de pintar entre lo que ha visto y lo que él entiende que debe hacer. Y es ahí donde no se fija ya tanto en el dibujo, sino en el color. Y es ahí donde él hace esas manchas. Ya no le preocupa si está bien dibujado o no está bien dibujado, que dibujaba muy bien, sino quiere captar, como tú bien decías, el alma de esa pintura. Y por eso, el inventor del tubo de pintura merecería un monumento, porque gracias a él se cambió muchísimo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Y a partir de ahí tenemos artistas que continúan trabajando, siguiendo pues esas técnicas que han conocido, entre ellas las de Rosales, como puede ser Sorolla, o podemos ver artistas españoles que han marcado pues una página maravillosa dentro de la pintura española. Y la verdad es que yo me imagino a Rosales viendo a los franceses, queriendo él decir, tenemos que modernizar la forma de pintar, y es ahí donde él hace ese principio de impresionismo a la hora de desarrollar todos esos cuadros magníficos, pero que no está retocando el cuadro. El cuadro lo analiza, lo piensa, lo dibuja, lo boceta, pero al final, con la propia pintura, con esa mancha, intenta sacar la luz y el alma que al final tiene ese desnudo de espaldas, saliendo del baño, o ese testamento dictado por Isabel la Católica, que si nos damos cuenta, las pinceladas son unas sobre otras y no hay retoque alguno. Lo que quisiera que vayan ustedes a la Fundación María Cristina Masaveo y vean el naranjero de Algézares. Nada más que eso. Porque realmente, si los murcianos o algunos de los murcianos ponemos tanto énfasis en estudiar la pintura murciana de Rosales, no es simplemente por un afán de arrimar el ascua a su sardina, a la sardina murciana de Murcia, como vulgarmente se puede decir. No. Para mí es parangonable la importancia de las estancias. Tengan en cuenta que juntando las dos estadías es prácticamente un año enjunto lo que está en Murcia Rosales. Y en su consecuencia, digo, cuando se ve el naranjero de Algézares, esa pincelada suelta, briosa, esa luminosidad,
por eso digo que habría que estudiar la cronología muy despacio en esto y con mucho cuidado, porque claro, se trata de una pintura que ya está excediendo el academicismo a ultranza, como dice muy bien nuestro compañero, nuestro director. Bueno, yo creo, perdona que te... Y por eso, perdón, y termino, Sí. y termino. Y por eso, para mí, decía, es parangonable el estudiar las etapas murcianas de Rosales, precisamente porque es, por ejemplo, un Sorolla nace unos años, en el 63 me parece que, y según la cronología que da Ortega y Gasset para las generaciones, unos 15 años por generación aproximadamente, entonces estamos ante alguien que pinta paisajes en la Fuensanta al aire libre, bastante antes de que venga un Sorolla, y esto también es atendible. Claro, por eso te decía que para Sorolla era un precursor de la pintura. Lo que ocurre es que esto está muy bien porque en la mesa tenemos a un historiador como Juan Antonio, que claro, es todo al pie de la letra, los libros, yo no lo pongo en duda porque no tengo por qué, porque para eso lo ha hecho muy bien. Pero te diría una cosa, a veces los pintores no son conscientes de lo que pintan, ni de que lo que están pintando puede ser el camino de algo más. Por ejemplo, él iría a París, a lo mejor no le gustó nada de lo que vio, pero algo le quedó, porque la gente, yo lo sé porque tengo amigos artistas, porque sé que cuando pintan, de repente algo ha pasado que dan otras pinceladas. O sea, ellos mismos no son conscientes de que están haciendo una revolución en lo que están pintando, ni enmarcando una historia ni una etapa, pero la están haciendo porque... Obviamente los historiadores los que luego acomodan y establecen y hacen, claro, pero a veces, y hacen sus casilleros, muertos veces, por cierto. A veces eso no puede ser tan rígido, ni puede ser tan estudiable, ni puede tratarse, ni puede asimilarse a una pintura. No, totalmente de acuerdo. Simplemente estudiaría o vería o le llamaría la atención lo que estaban haciendo en Francia en ese momento y algo te queda. Y luego también, no digo yo que sea como el caso del Greco, pero también es muy significativo que para pintar Lucrecia, para pintar los últimos paisajes que hizo, tuviera que llevar doble anteojo, porque eso también, yo que ahora me he tenido que poner gafas, te das cuenta que no es lo mismo, que cuando vas a pintar, cuanto más lejos vayas, por muy doble anteojo que lleves, la pincelada la haces más gruesa. O sea, todo ayuda, todo es un escenario que ayuda en ese sentido. Le dice Albarda sobre Albarda, Martín Rico. Efectivamente, el doble anteojo. Sobre Albarda. Claro, entonces, que a veces no se trata tanto de estudiar tan rígidamente una obra como el sentido general que en ese momento adquiere. Hay algo que no se ha dicho, que hay que decirlo, porque, vamos a ver, él de alguna manera ha implantado algo distinto, algo mucho más moderno a la hora de trabajar, y es ahí donde se le requiere para ser director de la Academia de España en Roma, que no te lo ofrecen así como así, y además también le ofrecen ser director del Museo del Prado. Algo tendría cuando se fijan en él para que dirija esas dos entidades tan importantes para la pintura. Y la verdad es que, por desgracia y por su enfermedad, tuvo que decir que no, porque él pensaba que esa enfermedad no le podría o no le iba a dejar desarrollar todo lo que él llevaba dentro, y que al final desistió, que fue cuando se nombró a Pradilla, a Francisco Pradilla, se le hizo director de otro rompedor, con mucho empaste, tal, distinto, pero hay que reconocer que gracias a Rosales llegó una tendencia distinta, mucho más sencilla, mucho más amable, nada rompía con la academia
Y yo creo que eso fue lo que hizo que todo el mundo se Insisto, para mí es allegable la etapa murciana de Rosales, casi el año entero que estuve en Murcia, parangonable, decía, con las estancias en la Provenza de Van Gogh o de la isla de Haití de Gauguin. Me parece que eso es lo que me movió a mí muy tempranamente en los años 70 a escribir mi primer libro, Eduardo Rosales en Murcia, porque creo que la etapa murciana, iba a leer unos párrafos de Javier de Salas, con el que yo coincidí, con el maestro Javier de Salas, que comisarió esa gran exposición del Prado del 73, del primer centenario de la muerte de Rosales, y allí hablamos, y me dijo que al mismo tiempo que me subrayó esto del paisaje que él veía ya murciano en la Condesita de Santovenia, él me dijo que realmente en el Prado no habían podido estar en esa magna exposición, y él las echaba sobremanera en falta, las pinturas de Murcia, el naranjero, la venta de novillos, los paisajes de la Fuensanta, etc. Los echaba de menos. Y no lo había visto el naranjero sino por fotografía, y esto me lo honradamente, con una honradez que yo no he visto en maestro alguno, a bajarse tanto hasta esa humildad de decir que no había visto pintura murciana de Rosales sino por fotografía, el director del Prado y comisario de la gran exposición y gran historiador del arte Javier de Salas. Por tanto, había que estudiar esa etapa de Rosales y todavía hay que seguir estudiándola, perdón. Bueno, pues voy a ser muy breve porque con estos maestros en la mesa. Bueno, en primer lugar quisiera dar las gracias, Javier, por estar aquí con nosotros, José Gabriel, María Dolores, y gracias a todos vosotros porque bueno, es muy importante para nosotros estar aquí hoy, ¿no? En este magnífico lugar, y os lo agradecemos muchísimo. Yo no voy a profundizar porque esto daría para un debate muy largo y yo sé que ya vamos pasado de tiempo. No voy a profundizar en la pintura de Rosales porque ya lo han hecho ellos, creo que excelentemente. Yo simplemente voy a comentar algunas pequeñas anécdotas del documental. Os agradezco el aplauso final, me lo llevo para siempre, por supuesto, os lo agradezco mucho, espero que os haya gustado. Fue una pieza que rodé, pues como habéis visto, estábamos en pandemia, por eso la gente llevaba mascarillas en la calle y tal. Yo estrené esta pieza en el 2021 en la Filmoteca Regional de ahí de Murcia, y fue una pieza que la rodé pues con muy pocas ayudas o prácticamente ninguna. Lo digo porque, bueno, es así, ¿no? Tristemente... Son de los patrocinios que ostenta. Sí, efectivamente, a pesar de los logotipos y patrocinios que parece que lleva en la cabecera del documental, tristemente tengo que decir que prácticamente nadie me ayudó fuera del entorno familiar, que siempre lo reconozco. Sí, entonces efectivamente la cultura, pues bueno, no estaba muy bien vista para ciertas cosas en ayuda de cine y tal, y en Murcia, bueno, eso es otro debate. Pero sobre todo quiero decir, y era gran parte de la dificultad que yo me encontré a hablar de este documental, aparte de la financiación, bueno, ya habéis podido ver por qué me viene la pasión. O sea, es algo que se nota, o sea, lo mamé desde que era pequeño y aquí estoy, ¿no? Entonces, pues bueno, sobre todo lo que digo, las obras que habéis visto, casi todas, la gran dificultad de las obras de Rosales es que están en colecciones privadas, fuera de la gran colección que tiene el Museo del Prado, por supuesto, u otras obras como los dos grandes evangelistas que habéis visto, que yo tuve la suerte de rodar de una manera muy precaria en la Catedral de la Almudena, porque estas dos grandes obras que son maravillosas, como dice mi padre en el documental, pintado a Miguel Ángel Escamente, porque es así, es decir, los pude rodar allí en la Almudena como evidentemente pude, porque estaban en el suelo, literalmente apoyados en el puro suelo, en la girola de la Almudena, en una de las capillas, estaban en el suelo. Y ahí me dijo una persona que iban a ser colgados en esa misma capilla, bueno, nunca se colgaron, ahora lo podéis ver y os animo a que vayáis a verlos, aunque no están en el lugar idóneo, ni en la altura idónea, ni que creo que, y espero que no se queden ahí, están en la iglesia de los Jerónimos, aquí justo de la espalda del Prado,
bueno, pues entráis y al final, llegando al final de la iglesia, si giráis a mano derecha que está la sacristía, donde está la sacristía, pues allí tenéis los dos grandes cuadros a una altura tremenda, tremenda, con dos lámparas encendidas todo el día delante. tremenda, ¿Alguien efectivamente. puede hacer algo, por favor, que descuelgue esas pinturas de ahí? Gracias, papá. Solamente algunos turistas, cuando los apasionados de Rosales entramos y miramos así, con el cuello así, entonces ellos dirán, están viendo algo importante de veras, y entonces se ponen a mirar, porque es que hay que ponerse así, para ver aquellos dos evangelistas que primero estuvieron en el Prado, después de pintarlos él, después estuvieron un tiempo, bueno, bastantes años en San Justo II, en el arzobispado, luego estuvieron en el deambulatorio de la Catedral de Almudena, como ha dicho mi hijo, en el puro suelo, no sabían dónde ubicarlos seguramente por eso, allí los tuvo que filmar, y al final están a 20 y tantos metros de altura en San Jerónimo el Real de Madrid, por favor. Efectivamente, entonces pues eso, al final yo lo filmé allí y bueno, pues habéis visto que son dos grandes obras. Os animo a que vayáis y ojalá pues si alguien, alguna vez yo ya he intentado hablar allí con alguien pero no me hicieron caso y diciendo que aquello no era el sitio para dos grandes obras maestras como las que estamos comentando, ¿no? Me dijeron que bueno, que ellos lo habían traído allí, que se lo habían cedido por parte de la iglesia y que no tenían otro espacio en la iglesia para poder ponerlo y que era el único paño que quedaba libre. Digo, hombre, no, digo, el único paño que queda libre no se trata de esto, digo que estaban altísimos y además encima, como bien ha dicho mi padre, le han puesto delante una lámpara grandísima, esta de araña, es preciosa, pero está delante que creo que eso, yo no soy restaurador de obras de arte, pero daña muchísimo, seguro, la obra con el paso de los años, porque eso al final emite un calor que no es propio. Pero bueno, el Naranjero de Algezales, que mi padre comentaba antes, que lo habéis visto aquí, es una obra que yo tengo especial cariño. Cuando yo lo filmé, ahora está en la Fundación Cristina Massabiu Patterson, aquí en Colón, que os animo a que vayáis a verlo, porque es una obra pequeña de tamaño, pero grande de dimensión. Es una obra que yo sufrí mucho con ella, porque salió en subasta en el mismo año que yo estaba rodando este documental, en el 2021, salió en subasta. Yo luché muchísimo porque las autoridades murcianas intentaran comprar aquella joya que posiblemente se iba a ir fuera de España, porque claro, en una subasta pública ya sabéis ustedes, aquello, pues cualquier persona que esté en sala o fuera de sala puede buscar y irse al extranjero. Entonces, pues allí salió, yo luché muchísimo, segunda vez que fui ninguneado y no me hicieron caso, y bueno, pues sufrí mucho con aquella subasta porque es una obra que yo tuve mucho cariño, y esos planos que habéis visto fueron rodados en la casa del propietario que retenía anteriormente, antes de que fuera subastado, Julián Coca Ávila, efectivamente, al cual le agradezco muchísimo que nos abriera las puertas de su casa y que me dejara rodar y grabar el cuadro a mi antojo allí. Y entonces, pues bueno, pues ahora está aquí en la Fundación Cristina Massabiu. Hay algunos cuadros que no he podido rodar, no porque no sepa dónde están, porque los tengo localizados porque he hecho una gran labor de investigación durante muchos años, pero bueno, pues no he tenido permiso o no he podido acceder a ellos y he tenido que tirar, como habéis visto, de imágenes de alta calidad o de las imágenes que he podido tener. Y bueno, son pequeñas anécdotas, como digo, y bueno, dentro de la humildad de la pieza, pues creo que he conseguido transmitir estos dos periodos de Rosales, en el 72 y en el 73, y que creo que, bueno, pues también os traigo un poco un trozo de mi región y de nuestra tierra. Habéis visto planos pues de distintos lugares, de ciudad de Murcia y de la región de Murcia, pues como esos espléndidos baños de Fortuna, que él ya estuvo allí, como habéis podido ver en el documental. Os animo a que vayáis, siguen abiertos y siguen estando en activo. Y bueno, os traigo ese trocito de mi región, la cual le tenemos mucho cariño. Y nada, simplemente pues eso, por no extenderme más, que muchas gracias y que espero que os haya gustado la pieza y que vengáis a Murcia los que no conozcáis, y allí os esperamos también para enseñaros el dibujo magnífico que habéis visto de la Virgen de la Fuensanta, que es la única joya que nos queda a los murcianos, original de Rosales. Está en el Museo de Bellas Artes de Murcia, no en el lugar más adecuado, pero lucharé para sacarla de donde está, por lo seguro. Y además tengo a mi amigo Patricia aquí delante, que ha tenido el gran gesto de venir desde Murcia, director de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
lo cual te agradezco muchísimo que estés aquí apoyándonos. Cuando hemos venido de Madrid otras veces no venía nadie a apoyarnos, o sea que gracias, desde nuestra tierra quiero decir. Y lucho porque esa obra que he tenido, habéis visto unos planos, yo a veces no estoy muy conforme, yo soy muy perfeccionista en el cine, me gusta ser muy perfeccionista, no estoy muy conforme con los planos que tengo, pero son los únicos que pude obtener porque está en un despacho muy oscuro, con muy poca luz y muy angosto y una situación muy incómoda para poder rodar. Estuvimos ahí mi compañero y yo poniendo, y bueno, pero por lo menos habéis podido observar. Os animo a que vengáis al Museo de Bellas Artes de Murcia a ver, por supuesto, la obra de Domingo Valdivieso, el cual hemos mencionado también, que es un pintor mazarronero importante también, muy importante en la vida de Rosales. Una verdadera amistad fraterna y camaradería artística. Y que fue en toda la plenitud de la expresión. Y fue efectivamente esta amistad una de las circunstancias que viniera Rosales a Murcia, ¿no? O sea, que también hay que no olvidarse de Valdivieso porque fue un pintor importante y un gran maestro, por supuesto. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por todo y nada, espero que nos veamos pronto aquí en Madrid y es un honor estar con esta mesa tan magnífica, ¿no? O sea, estoy realmente contento y gracias a todos una vez más. Gracias. Muy bien. Pues yo, para cerrar esta tarde, esta maravillosa tertulia, pues me gustaría añadir, porque yo tengo que tirar para la casa es la Asociación Española de Pintores y Escultores. Me lo vais a permitir, Rosales, y queda en el olvido. Unos cuantos artistas, quienes le conocieron, sus discípulos, pues sí le nombran, le hacen referencia, le intentan homenajear, pero pasan los años y en 1918, que se dice pronto porque han pasado bastantes años desde que ha fallecido, tiene que ser Ramón Pulido, uno de los socios de la Asociación Española de Pintores y Escultores, director de la Gaceta de Bellas Artes, como yo hoy en día, que me honra, y tiene que ser él, junto a Santiago Camarasa, que son las dos personas que más lucharon por hacer de Toledo la Casa del Greco, recuperar la imagen y la visión de Toledo en España. Bueno, pues tiene que ser él el que propone hacer un monumento a Rosales. Decía que era impensable que en España, sobre todo en Madrid, en la ciudad que le vio nacer, no hubiera un monumento a Rosales. Yo ahí lo dejo, lo de que en Murcia tenéis un monumento a Rosales. Te agradezco muchísimo, María Dolores, muchísimo la introducción que has hecho Yo ahí lo dejo. Te voy a responder, creo que lo más ampliamente posible, pero vamos, siendo muy breve. Mira, nosotros llevamos luchando, mi padre por supuesto antes que yo, por edad, por muchas cosas en Murcia. Algunas las hemos conseguido ya, otras pues estamos en proceso. Entonces, te respondo esa pregunta. Más o menos aproximadamente sabéis que en el 2023 se celebró la efeméride del 150 aniversario de la muerte de Rosales. Nosotros hicimos lo que pudimos allí en Murcia, hicimos una exposición de las piezas particulares. Estaba la carta de Pulido a Carlota Rosales del año 22. Fue cuando se culminó lo que dices de claro, el 18. Se propuso en 1918, se inició la suscripción popular, colaboró todo el mundo, Sorolla, el Círculo de Bellas Artes, pues todo el Ayuntamiento de Madrid, porque a ver, cómo no iba a colaborar siendo una persona nacida en Madrid, pero hasta 1922 efectivamente no fue que se inauguró el monumento, obra de otro de nuestros socios, Victorio Macho, que bueno, yo por eso digo que tiro siempre para la casa, y entonces pues gracias a él lo tenemos aquí en el Paseo Pintor Rosales, que también da su nombre y que también os recomiendo que vayáis a verlo. Así es, nada, magnífico. Entonces, bueno, hicimos esa exposición en el Museo de Bellas Artes, en el Espacio de la Loggia del Museo de Bellas Artes, y entonces hicimos una serie de conferencias, yo proyecté el documental, hicimos una serie de actividades por esta efeméride. Desde ese momento, incluso antes, yo ya estaba trabajando junto a mi padre en varias líneas, pero bueno, voy a diferenciar dos. Una, que ya prácticamente la podemos decir oficial,
prácticamente, porque creo que se ha constituido ya, si no estamos en ello, es crear una asociación de amigos de Eduardo Rosales, ¿vale? Entonces estamos ya prácticamente a punto de inscribirla. Esta asociación va a promover, pues bueno, es decir, todo lo que tenga que ver con actividades, conferencias, lejos por supuesto de donde estéis vosotros, porque somos muy humildes, acabamos de empezar y somos, como el que dice, 3. Espero tener ayuda institucional en Murcia y de otras partes, pero bueno, en todo este caldo de cultivo de lo que se está haciendo, la asociación, estamos preparando ya una exposición que también quiero adelantar para el 2026, finales del 2026. Ya, por supuesto, a través de ello y lo que yo pueda, pues ya quedáis invitados, os informaremos, porque vamos a hacer una magna exposición de obra de Rosales allí en Murcia. Y entonces también hay dos cosas, aparte de estas dos que he dicho. Una es la calle, que estamos ya trabajando con el ayuntamiento para que sea calle, plaza o parque, no lo sabemos, porque esto no depende de mí, depende de muchas cosas, de la Junta de Patronato, de Entonces, bueno, ya hay una solicitud formal que hemos hecho nosotros para que se le haga una calle que no tenía, la mía no tenía, tristemente, y un monumento. Y os falta, perdóname que te corte, pues, la petición al ayuntamiento también de que le nombren hijo adoptivo de la ciudad. Sí, estoy de acuerdo también, estoy totalmente de acuerdo. Esa es una de las peticiones que queremos hacer con la asociación. Pues ya está. Oficialmente, hijo adoptivo de la ciudad, porque creo que ya tenéis... Pues nada, tú del monumento, acuérdate, tenemos muchos artistas en nuestra asociación, te podemos ayudar. Gracias. ¿Puedo decir una cosa? Sí. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Yo soy descendiente de Rosales. El único discípulo que tuvo era Juan Comba y García. Su propio hijo, hace poco, revisando documentación, tiene un boceto de un monumento a Rosales, que me está haciendo mucha gracia porque es parte de la familia, porque luego se juntó la familia de Rosales con la de Claro, pero Comba, eso que fue era a lo mejor al poco tiempo de fallecer Rosales. Claro. Lo que claro, pasa que el día fíjate, que desde que falleció- fallece hasta 1918, en que Ramón Pulido, que era uno de los grandes estudios, un artista magnífico y por otro lado periodista y, en fin, enamorado de Toledo y de todo lo que supusiera la cultura española, hasta que se decide a presentar la propuesta a todo el mundo de hacer un monumento público a Rosales, es que pasa muchísimo tiempo. Pero bueno, ya lo tenemos el monumento a Rosales. Tenemos una sala dedicada a Rosales, esperamos que la exposición del año 2026 sea maravillosa y que gente como vosotros que ha venido hoy aquí, pues que difundáis este descubrimiento de Rosales, esta maravilla de documental que nos ha presentado José con las notas de Juan Antonio, y sobre todo que hayáis disfrutado, que las apreciaciones de Javier Sierra, que como siempre son, en fin, son únicas, efectivamente, os hayan gustado y que las aportaciones que tanto José Gabriel como yo hemos hecho pues hayan sido también de vuestro agrado. Y nada más, muchísimas gracias y de verdad seguimos apoyando, igual que a Rosales en Murcia, estamos apoyando a Romero de Torres en Córdoba. Somos como la voz perdida de un montón de artistas que no encuentran quien les ampare. De verdad intentamos acoger a todos los que sea posible y contamos para ello con vosotros. Muchas gracias.